Bien, entonces, buenas tardes. Aquí vemos la garantía y la participación de todos los estudiantes sin importar sus capacidades. También el desarrollo que ha venido consolidándose desde 1950. Con la imagen, en términos sencillos, la inclusión educativa busca que todos los estudiantes aprendan, participen y convivan en igualdad de condiciones en la comunidad escolar. Observamos que de 1950 hasta 2020 han cambiado el concepto de discapacidad. Entonces ahora vamos con las políticas internacionales. Bueno, primero explicaremos la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva en el contexto internacional. Entonces, en la década de 1950 se reconoce el derecho a la educación a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que establece que todas las personas tienen derecho a la educación. Sin embargo, aunque la política existía en la práctica, muchas poblaciones, especialmente las personas con discapacidad, no contaban con el acceso al sistema educativo. En la década de los 60, a nivel internacional, se fortalece el reconocimiento de la infancia y derecho de educación. Por un lado, se destaca la Declaración de los Derechos de 1959, que reconoce la necesidad de garantizar la protección, de cuidado y educación de todos los niños. Por otro lado, se impulsa la igualdad educativa mediante la Convención contra la Discriminación de la Educación, que buscaba eliminar barreras en el acceso al acceso al sistema educativo. Listo. Durante la década de 1970 a 1980, a nivel internacional predominó un enfoque centrado en la educación especial, caracterizado por un modelo segregado. En este periodo, los estudiantes con discapacidad eran atendidos en instituciones separadas del sistema educativo regular, bajo la idea de que requerían espacios especializados. En la década de 1980 a 1990, a nivel internacional, se comenzaron a dar avances importantes hacia la integración educativa. En este periodo se empezó a reconocer que las personas con discapacidad también tenían derecho a acceder a la educación dentro de escuelas regulares. En la década de 1990 a 2000 muestra cómo la educación se relaciona con los procesos de paz. Se busca garantizar que todos los estudiantes pudieran seguir estudiando, incluso en contextos difíciles o de cambio social. También que la educación no se interrumpa y que todas las personas tengan acceso y permanencia en el sistema educativo, sin importar sus condiciones. Esto ayuda a construir sociedades más justas y en paz. Aquí aparece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobado en 2006. Se consolida como principio esencial, instrumento jurídico donde se establece la participación plena. La Agenda 2030, a través del ODS 4, garantiza la educación inclusiva, equitativa y de calidad para todas las personas sin distinción. Ahora pasamos a las políticas nacionales. Bueno. La evolución del marco de las políticas del marco de la educación inclusiva en el contexto nacional, en la década de 1950, el sistema educativo está influenciado por la Constitución de 1886, con un enfoque asistencial basado en la caridad. Esto llevó a la creación de instituciones especiales separadas para personas con discapacidad.
En la década de 1960, con la reforma educativa de 1968, se empieza a organizar el sistema educativo y se incorpora la educación especial dentro de las políticas públicas. Esto muestra cómo las ideas internacionales comienzan a influir en el país. En la década de 1970, en Colombia, este panorama se refleja en el inicio de programas de educación especial orientados a atender a estudiantes con discapacidad en contextos diferenciados. Estas iniciativas representaron un avance en el acceso a la educación, pero mantuvieron la separación entre estudiantes. En la década de 1980, en Colombia, estos avances coincidieron con una etapa de transformación social y política que culminó con la Constitución Política de 1991, caracterizada por una apertura democrática y un mayor reconocimiento de los derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la educación para todos los ciudadanos. En la década de 1990-2000, Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, estableció que la educación debe ser inclusiva, es decir, atender a todas las personas sin importar sus diferencias. Antes la diversidad se veía como algo aparte, pero esta ley la integró dentro del sistema educativo. Esto permitió promover una educación más equitativa, amplia y justa, donde todos tengan las mismas oportunidades de aprendizaje. Política Nacional de 2003 y el COMPES 80 de 2004. Se habla sobre el avance significativo hacia el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, consolidación de enfoques de atención inclusiva. Esas políticas ayudaron a que el Estado empezara a actuar de manera más clara y organizada para garantizar que las personas con discapacidad puedan estudiar, permanecer en la escuela y participar plenamente. Aquí aparece el decreto 1421 y atención educativa. Lineamientos precisos para garantizar la inclusión de estudiantes con discapacidad. Aspectos integrales que alinea accesibilidad, ajustes razonables y participación plena dentro del sistema educativo. Y aquí para finalizar, tenemos las reflexiones y la inclusión. Esta reflexión explica que la educación inclusiva ha evolucionado. Antes era más asistencial, solo ayudar, y ahora se basa en derechos, equidad e igualdad de oportunidades. En Colombia, leyes importantes impulsaron este cambio hasta un sistema más justo. Sin embargo, el reto actual es llevar esas ideas a la práctica diaria, garantizando acceso, formación docente y una educación realmente inclusiva para todos. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias.